Hola, ¿qué tal? Soy Carmen, soy psicóloga en la Asociación Columbares. Estoy trabajando dentro del programa Actívate para la promoción de la salud integral en personas mayores. En el taller de este vídeo vamos a ver qué son las habilidades sociales y en qué consiste una comunicación asertiva. Los puntos que vamos a ver son los siguientes, qué son las habilidades sociales, cuáles son los estilos comunicativos más frecuentes, en qué consiste la asertividad y unos trucos para intentar mejorar nuestra comunicación. Empezando por qué son las habilidades sociales, decir simplemente que se tratan de conductas que realizamos hacia los demás y que están socialmente aceptadas, están bien vistas, ¿de acuerdo? Estas conductas las hacemos con varias finalidades, principalmente comunicarnos, también para demandar algo, para manifestar una queja o para expresar simplemente nuestra opinión o cómo nos sentimos. Tiene un componente, estas habilidades sociales, un componente emocional y otro interpersonal. Estamos hablando de una relación entre dos personas, de una comunicación. Entonces hay que tener en cuenta el estado de la persona con la que estamos hablando, qué emociones siente y las nuestras, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante trabajar y practicar las habilidades sociales? Pues básicamente porque nos ayuda a mantener unas buenas relaciones con los demás y en el caso de que surja algún conflicto, algún problema, nos ayuda a resolverlo o a evitarlo, ¿de acuerdo? Pero principalmente nos ayuda a resolverlo y sobre todo nos ayuda a resolver los conflictos y a expresar nuestra opinión sin hacer daño a los demás, ¿de acuerdo? Y también sin hacernos daño a nosotros mismos, cuidándonos, aumentando nuestra confianza, nuestra autoestima, ¿vale? Y también de una forma un poquito más egoísta, nos ayuda a obtener beneficios, a conseguir objetivos. Dicho así de una forma un poco bruta, a salirnos con la nuestra, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos más adelante que esto no es tan así. Es salirnos con la nuestra, poniéndonos en nuestro sitio, marcando nuestros límites, pero respetando siempre, en todo momento, a la persona que tenemos delante. Uno de los componentes principales de las habilidades sociales, la habilidad social por excelencia, es la empatía, es decir, la capacidad de reconocer las emociones propias, pero también en los demás, ¿de acuerdo? Esa inteligencia emocional, el saber reconocer, como las imágenes que vemos ahí, ¿no? La ira es muy característica. Todo el mundo ha hablado con alguien que estaba enfadado. También está el miedo, el asco y el desprecio. Cuando hablamos de una conversación, ¿no? De una relación con otra persona, más que asco es el desprecio, ¿de acuerdo? Esa persona que nos arruga así un poco la nariz, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando, esa persona no nos respeta, nos desprecia, no le caemos bien. Quizás sabemos por qué o quizás no, ¿vale? Y el asco sería más hacia objetos, hacia comida, ¿vale? Desprecio hacia personas y el asco, pues, hacia cualquier otra cosa. Luego también tenemos la sorpresa, la alegría y la tristeza, ¿de acuerdo? Es muy importante conocer estas emociones, sobre todo las básicas, porque son la clave para poder comunicarnos con los demás, para poder decir, vale, estamos en nuestro momento, estás alegre, ¿de acuerdo? O bueno, sientes cualquier otra emoción, pero puedo hablar contigo, ¿vale? Otro de los componentes más importantes de las habilidades sociales es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Pues básicamente mostrar interés. Es hacer ver a la otra persona, aunque el tema no nos interese, que la estamos escuchando y que, bueno, en cierto modo, pues nos está gustando o estamos atendiendo a lo que está diciendo.
Claves para llevar a cabo la escucha activa sería, como acabo de comentar, mostrar interés, aunque sea mentira, ¿vale? Decir que sí. Clarificar, ¿de acuerdo? Es expresar, reformular lo que la otra persona ha dicho para mostrarle que efectivamente la estamos escuchando. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Ayer fui a por el pan y llovía un montón, no sabes cuando llegué a casa cómo iba. Y tú contestas, clarificas. Wow, si llovía tanto te mojaste, ¿verdad? Llegaste a tu casa chorreando, ¿de acuerdo? Luego está parafrasear. Es básicamente repetir lo último que la otra persona ha dicho. Por ejemplo, el de la lluvia, ¿no? Ayer fui a por el pan y llovía muchísimo. Parafraseamos. Llovió, la verdad es que sí, ayer llovió un montón. ¿De acuerdo? Reflejar sería básicamente compartir y exponer los sentimientos, tanto los nuestros como los que hemos percibido en la otra persona. Ayer fui a por el pan y llovió un montón y cuando llegué a mi casa iba empapada y encima quise darme una ducha y el calentador no funcionaba. Entonces, reflejamos las emociones que hemos visto. Pues con todo lo que te pasó ayer por la tarde, la verdad es que tuviste que acabar muy cansada y enfadarte bastante. Yo me habría enfadado. ¿De acuerdo? Y por último, el resumir. ¿Mm? Todo lo que nos cuente la otra persona, pues resumirlo. Es la forma más clara de dejarle ver que efectivamente la estamos escuchando. Hay que tener cuidado con la escucha activa porque hay una serie de obstáculos que nos pueden impedir o dificultar el llevarla a cabo, que es el estar distraídos, el de repente empezar a pensar en otra cosa, en otras cosas. Nos está contando que ayer pasó una tarde muy mala y nosotros estamos pensando en nuestra lista de la compra, ¿no? Por ejemplo. También puede pasar que el tema nos aburra o que no nos encontremos muy bien y oye, en ese momento pues no estemos para tonterías, ¿verdad? Bueno, podemos decirlo perfectamente y no pasaría nada. Otro de los componentes, otra habilidad social, es la capacidad de tirar del hilo, ¿de acuerdo? Es decir, que la persona con la que estamos hablando llegue a la información que nosotros queremos tener. Nos encontramos con una persona y nos cuenta, ¿no? Hoy me he encontrado con Paco y nosotros le decimos, con Paco, ¿y qué te ha dicho, no? Reiteramos, te has encontrado con Paco. ¿Y qué te ha contado? ¿Cómo está? Nada, no, la verdad es que no me ha contado mucho. Entonces repetimos, insistimos. No te ha contado, no te ha contado mucho. No te ha contado algo de su familia o cómo se encuentran. Él está bien, se encuentra bien. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos la dilucidación, es decir, aclarar lo que la otra persona nos está diciendo. Ayer me encontré con Paco. ¿Cómo está? ¿Qué te contó? Nada, me estuvo hablando de su familia. Aclaramos. Ya, no va bien la cosa o tienen algún problema. ¿De acuerdo? Y seguimos tirando del hilo. Y por último tenemos la devolución del fondo emotivo. Ejemplo, esta persona nos está hablando de Paco y bueno, la verdad es que la situación de su familia pues, lo están pasando muy mal y bueno, yo los conozco desde hace mucho tiempo y también me afecta. Devolvemos la emoción que percibimos, ¿vale? Entiendo perfectamente que te encuentres así, es una familia que conoces desde siempre y bueno, y se están pasando un mal momento, es lógico que tú estés triste, ¿no? Hay que llevar mucho cuidado con esta técnica porque la podemos utilizar para darle la vuelta a la tortilla o para hacer una mala interpretación a nuestro favor de lo que la otra persona nos está diciendo, ¿vale? Esta técnica consiste en hacer preguntas e ir repitiendo cosas que la otra persona nos va diciendo
con la finalidad de que nos dé información, no para salirnos con la nuestra, ¿de acuerdo? Otro de los componentes es la confrontación. Confrontar a alguien no es echar la bronca, es señalar las incongruencias, es decir, cuando se ha equivocado, ha dicho algo mal, o cuando, bueno, pues antes ha dicho negro y ahora ha dicho blanco y tú no entiendes por qué, ¿vale? Tenemos el derecho de, cuando alguien se equivoca, decirle, oye, esto no es así, ¿de acuerdo? Un ejemplo, alguien dice, mañana tengo un examen súper difícil, seguro que voy a suspender. Y tú le preguntas, mañana tienes un examen, pero ¿has estudiado? Y te dice, no, la verdad es que no he estudiado. Y confrontamos. Entonces, si no has estudiado, no es que el examen sea, si suspende no es porque el examen sea difícil, es porque no has estudiado. Ese sería un ejemplo muy típico de confrontar. Otro componente muy importante, otra habilidad social, es la normalización y la personalización. Cuando estamos hablando con alguien y nos cuenta algo que le ha ocurrido, podemos relativizar la situación, es decir, normalizar, el generalizar, es decir, bueno, esto le pasa a mucha gente, no te preocupes, o personalizar, que es echar la culpa, básicamente responsabilizar. Esto te ha pasado a ti porque tú eres así y tú lo has hecho mal. Por ejemplo, llega alguien y nos dice, el otro día me encontré con mi exmarido y me dio una pena, una tristeza. Si normalizamos la situación, relativizamos, le diríamos a esa persona, es normal, hace muy poco que os divorciasteis y, bueno, es lógico encontrarse un poquito triste, ¿vale? Si responsabilizamos, si personalizamos, a esa misma persona le diríamos, eso es culpa tuya, no haberle dejado, ¿no? Te portaste muy mal, tú te equivocaste. Otro componente es el lenguaje verbal, el paraverbal y el no verbal que veremos ahora después. El lenguaje verbal es básicamente el mensaje, son las palabras, es lo que decimos, el contenido de lo que decimos. La entonación formaría parte del lenguaje paraverbal, como el volumen y el ritmo, y sería, por ejemplo, pues la forma de hablar, ¿no? El tono o el tonito con el que hablamos. No es lo mismo decirle a alguien, oye, ayer no viniste, que decirle, vaya, ayer no viniste, ¿eh? Las palabras son prácticamente las mismas, es el mismo mensaje, pero el tono es diferente. Luego tenemos el volumen en el que hablamos, un volumen bajo, un volumen alto o un volumen medio. Y luego está el ritmo, digamos, pues si hablamos muy rápido, si hablamos muy lento o entrecortado. El lenguaje no verbal es nuestro cuerpo, es lo que decimos con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestra postura. Lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos con alguien es la mirada, ¿de acuerdo? La sonrisa, las manos, si se mueven mucho, si se mueven poco, en qué posición están, y nuestro cuerpo. Si estamos sentados, ¿cómo estamos sentados? ¿No? Estamos echados hacia atrás, muy hacia adelante, ¿cómo nos encontramos? Lo importante de todo esto es que sea coherente, nuestro lenguaje no verbal, nuestro cuerpo, sea coherente con nuestras palabras, con lo que decimos. Por ejemplo, ¿te ha gustado una película? Y tú dices, sí, me ha gustado mucho. No es coherente, ¿de acuerdo? Cambiando de punto, vamos a ver los estilos comunicativos, o sea, de qué forma nos comunicamos con los demás, cómo expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo que pensamos o incluso lo que necesitamos, ¿de acuerdo? El estilo pasivo sería uno de los principales y se caracteriza por utilizar un volumen de voz bajito, una persona que duda al hablar, titubea mucho, una postura corporal sumisa y no mira a los ojos.
¿de acuerdo? Alguien que, como el de la imagen, hace así, ¿de acuerdo? Y habla muy bajito. Consecuencias del estilo comunicativo pasivo. A corto plazo, bueno, bien, ¿no? Porque evita conflictos, no se mete en problemas, no confronta a nadie. Pero a largo plazo no resuelve sus problemas, no defiende sus derechos y le acaban tomando el pelo. ¿De acuerdo? No le toman en serio, no le tienen en cuenta. En contraposición, o sea, todo lo contrario al estilo pasivo, tenemos el agresivo. Utiliza un volumen de voz muy elevado, intimida al hablar, no le hace falta, no estamos hablando de insultos ni de agresiones verbales, simplemente un volumen alto, elevado, una postura corporal de superioridad, es una persona que se hace grande cuando te habla, ¿no? Y mira fijamente a los ojos. Es para intimidar, para decir, yo tengo la razón y tú no. ¿Qué consecuencias tiene? Pues a corto plazo, pues bien, porque con la suya muy poca gente le hace frente a una persona agresiva. Normalmente pasamos, ¿no? Para no discutir. Pero a largo plazo sigue sin resolver sus problemas y al no defender los derechos de los demás, pues la gente se cansa y se aburre. ¿De acuerdo? Luego tenemos una mezcla de los dos anteriores, el pasivo-agresivo. Es la típica persona que no te ve venir. Este es el peor de todos. Porque no expresan lo que sienten, son personas muy irónicas y sarcásticas y se contradicen. Por ejemplo, una persona pasivo-agresiva, la típica que le dices, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y te dice, no sé, tú sabrás lo que me pasa. ¿Vale? No podemos pillarle el punto, no sabemos cómo hablar con esa persona. No lo dice, no dice claramente esto me ha molestado. ¿Qué consecuencias tiene? Pues a corto plazo evita el conflicto porque no lo afronta, no expresa, y a largo plazo sigue sin resolver sus problemas, incluso los hace más grandes, no defiende sus derechos, pero es que tampoco defiende los de los demás. O sea, no dice lo que expresa, pero tampoco es justo, ¿no? Diciendo, contándole a los demás, oye, mira, me ha molestado esto, te mereces saberlo. Entonces no es una persona sincera y las personas que no son sinceras y nos molestan y nos huelen un poquito raros, nos generan rechazo. Y por último, tenemos la asertividad, que sería el cuarto estilo comunicativo y sería el adecuado, sería el que nos llevaría a lo que hemos estado viendo, a tener unas buenas habilidades sociales, a comunicarnos de forma adecuada y a resolver nuestros problemas. Una persona asertiva tiene un volumen de voz óptimo, o sea, no grita y no susurra. Tiene seguridad al hablar, sabe que lo que dice lo dice porque tiene un motivo, tiene argumentos para decirlo y cree que es justo decirlo. Mira a los ojos, pero no de una forma intimidante, sino natural. Y valora cómo manejar las situaciones. Valora si es el momento de hablar, si no es el momento de hablar, qué tono utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué consecuencias tiene? Pues que a corto plazo resuelve el conflicto, respeta sus derechos y los demás. Es decir, se pone en su sitio. Se pone en su sitio sin pisar a nadie. A largo plazo, pues aumenta su bienestar, la seguridad en sí mismo, la autoestima, los demás le acaban respetando, aunque pueda generar algún pequeño roce en alguna discusión, ¿no? Para solucionar algo, al final las personas lo agradecen y genera relaciones bastante satisfactorias. ¿Qué derechos tiene la persona asertiva? Puede permitirse pensar en su interés, es decir, el ponerse en su sitio, el respetar y definir sus derechos. ¿De acuerdo? También tenemos que, bueno, pues las personas nos equivocamos y una persona asertiva, cuando se equivoca, lo asume, lo dice y lo corrige. También entendemos que podemos cambiar de opinión, que si hoy pensamos blanco, pero mañana nos explican que quizá negro puede ser mejor, pues vamos a por el negro. También podemos manifestar quejas, lo que hemos estado viendo, ¿no? Esto no nos gusta y cómo decirlo sin hacer daño a nadie. También es importante saber que podemos interrumpir, que cuando un tema no nos interesa, un tema en ese momento creemos que no es adecuado hablarlo,
lo podemos decir y no pasa nada. No tenemos que estar tragándonos el rollo de la persona con la que estamos hablando. Podemos decirle de forma asertiva, mira, perdona, pero en este momento no me encuentro bien o no me apetece hablar de este tema, lo hablamos en otro momento. Una persona asertiva también se ve capaz de pedir ayuda. Insisto, somos personas, no somos máquinas, nos equivocamos y no sabemos hacerlo todo. ¿De acuerdo? Y sobre todo el saber decir no. Cuando una persona, sobre todo el estilo comunicativo agresivo, nos pide algo, ¿no? Nosotros asumimos que tenemos que hacerlo y lo hacemos por no discutir y ya está. Pero estamos en nuestro derecho en decir no, quizás no nos viene bien ayudar, no nos viene bien hacer lo que nos están pidiendo. Podemos decir que no, siempre dando pues una explicación, incluso una alternativa. En este momento no te puedo ayudar, si más adelante puedo, te aviso. Trucos para una buena comunicación. Este es el último punto que vamos a ver en este vídeo. Tenemos, en primer lugar, la respuesta asertiva elemental. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Las técnicas que hemos estado viendo al principio, incluyendo la empatía. Es comunicar, es expresar teniendo en cuenta las emociones de la persona que tenemos delante. Otro truco sería el de centrar el tema. Hay mucha gente que se anda por las ramas y, oye, quizás no tenemos tiempo de escucharlo o directamente no nos apetece escuchar toda la historia, ¿no? Es centrar el tema. Vale, eso que me estás contando es muy interesante, está muy bien, pero me interesa que me cuentes esta parte, ¿no? De lo que estamos hablando. Luego está el truco del disco rayado, que sería muy parecido a centrar el tema. Por ejemplo, tú le dices a alguien, oye, perdona, quiero hablar de lo que me has dicho esta mañana que me ha sentado muy mal, me ha dolido. ¿No? La otra persona dice, claro, dices que a ti siempre te duele todo, es que te molesta todo lo que digo. ¿No? Disco rayado, centramos el tema. Ya, pero no me refiero a otras veces. Quiero hablar de lo que ha pasado en concreto antes, ¿no? Quiero hablar de esta situación en concreto. Pues si yo a ti te dijera todas las veces que me molesta lo que dices o todas las cosas que hacen mal, de acuerdo, en otro momento hablamos de eso, pero ahora quiero hablar de esto porque de verdad me ha hecho sentir mal. Centrar el tema, disco rayado, hasta que nos salgamos, hasta que tengamos la conversación enfocada en el tema que queremos tratar. Luego tenemos el banco de niebla. El banco de niebla es básicamente cuando alguien nos está atacando constantemente y no sabemos muy bien qué hacer para no discutir, para no entrar al trapo. ¿De acuerdo? Muchas veces nos buscan ahí las cosquillas y a nosotros no nos apetece. Pues la técnica del banco de niebla. Llega alguien y nos dice, no me gusta la comida. Y preguntamos por qué. Es que no, está muy salada, no te ha salido bien. Y tú dices, vaya, bueno, pues la próxima vez llevaré más cuidado con la sal. No es que no sé qué te pasa, pero es que últimamente cocinas de mal. Es que no sé, no lo haces todo fatal. Vale, sí, la verdad es que he estado un poco despistada últimamente. Nada, la próxima vez te pongo el salero en la mesa y te echas la sal que tú quieras. Banco de niebla. No entramos al trapo, ¿vale? La técnica del tiempo fuera. Un poquito relacionado con las emociones y con el estado de cada uno, ¿no? De las personas. Alguien quiere hablarte en ese momento de un tema que a ti no te apetece hablar, no te encuentras bien o al revés, que tú quieres hablar con otra persona y resulta que está muy nerviosa, que no te está escuchando y que ves que la conversación no fluye. Pues tiempo fuera, lo hablamos en otro momento. Es muy importante también un truquito que es proponer alternativas, ¿de acuerdo? Cuando manifestamos sobre todo una queja o algo que no nos parece bien, que no nos gusta, cogiendo el ejemplo de la comida, ¿no? De la sal en la comida. Ahora es a nosotros, la persona asertiva, que no nos gusta lo que estamos comiendo.
La otra persona nos dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece la comida? ¿Te gusta? Y tú, sí, la verdad es que está muy rica. Lo único que, para mi gusto, está un poquito con sal de más. Yo normalmente cocino con menos sal, pero vamos, que te ha salido genial. Muchísimas gracias por la comida, está muy rica. La próxima vez, si quieres, pues me dejas ahí el salero y ya voy haciéndolo, voy echándolo yo al gusto. ¿De acuerdo? Proponer alternativas, no machacar por machacar. Y al hilo de esto tenemos la asertividad positiva. Seguimos con el mismo ejemplo. Pero en serio, insisto en que la comida que haces siempre está riquísima. La verdad es que trabajas un montón, siempre te esfuerzas mucho y bueno, te agradezco que me cuides tanto. Y bueno, para resumir, pues esta frase de Dostoyevsky que dice, si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso, solo por el propio respeto que te tengas, inspirarás a los otros a respetarte. Es decir, si yo me pongo en mi sitio, si yo tengo claro lo que quiero decir y lo que quiero conseguir diciéndolo, y aparte tengo en cuenta las emociones de los demás, tengo en cuenta el estado anímico de los demás, tengo la victoria conseguida, ¿de acuerdo? Y la gente me va a devolver lo mismo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de habilidades sociales. Espero que os haya gustado y cualquier duda, cualquier sugerencia, no dudéis en escribirnos o en llamarnos y vamos, os resolveremos la cuestión encantadas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.